Un saludo a todos los sacerdotes, los diáconos permanentes, los seminaristas, los futuros diáconos que voy a ordenar en esta semana de actualización del clero que se ha dado en cuotas, veo, y que me toca a mí en esta charla. He elegido un tema de la encíclica del Papa, Fratelli Tutti, especialmente el capítulo 3, para hacer una reflexión y compartirla con ustedes. Y voy a iniciar esta charla retomando el Evangelio del domingo pasado. Siempre tengo presente lo que dice la segunda carta a Timoteo, que toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para redarguir, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. Así enseña Pablo. El Evangelio del domingo pasado es el de Mateo, capítulo 22, 34 y siguientes, donde Jesús, a partir de la pregunta de un doctor de la ley, nos enseña que los dos mandamientos principales son el de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Y si bien no le habían preguntado, él sigue con un segundo mandamiento, semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cierra esta enseñanza Jesús diciendo que el que observa estos mandamientos cumple con la ley y los profetas, porque de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. En realidad toda la Biblia tendrá estos dos mandamientos como su centro y su punto obligado de referencia, ¿no? Así comenzó la semana, que fue iluminada por este pasaje del Evangelio de San Mateo. La pregunta de un estudioso de la Biblia pone a prueba a Jesús. Aquel doctor de la ley deseaba saber si existía un mandamiento principal a modo de regla de oro, cuyo cumplimiento abarcase toda la vida religiosa de un judío. La palabra hecha carne responde con la palabra confiada por su Padre al pueblo escogido. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. Ese amor exige amar a Dios con toda la persona, corazón, alma, fuerzas, con todas las fibras interiores del espíritu humano, sin reservas ni cálculos. Amor que en la historia de la Iglesia se expresó con la comunión de bienes, con la asistencia a los hermanos más débiles y hasta llegó al martirio por confesar la fe. Nuestro rabí, el padre Rivas, enseña que en el lenguaje de la Biblia el corazón es la sede de los pensamientos y de los sentimientos más nobles que tiene el hombre. Y lo que pide Dios es que todos nuestros pensamientos, todos nuestros planes, todas nuestras decisiones deben expresar de distintas maneras el amor a Dios, aunque se refieran a las cosas más diversas. El corazón está bien hecho para amar, decía Santa Teresita, doctora de la Iglesia. Luego, sin que se le preguntara, Jesús anuncia un segundo mandamiento, semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es semejante, no igual al primero, pero el amor con el que podemos descubrir a los demás como a nuestro prójimo sigue siendo la condición fundamental.
si es posible un trato fraterno entre los hombres y mujeres, dependerá de la observancia de este mandamiento unido al primero. San Cirilo de Alejandría nos advierte que el primer mandamiento enseña todo tipo de piedad. El amar a Dios de todo corazón es la causa de todo bien. El segundo mandamiento añade las buenas acciones que hacemos a favor de otros seres humanos. El primero prepara el camino del segundo y a su vez se apoya en el segundo, pues la persona que se asienta sobre el amor a Dios claramente también ama a su prójimo, en todos los aspectos como a sí mismo. Para Jesús los dos mandamientos son de tanta importancia que de ellos depende toda la ley y los profetas. Es decir, todo lo que Dios nos enseña para vivir y compartir en la Biblia se deben entender como referidos a estos dos grandes principios. Los dos planos del amor divino y del amor humano no son independientes y separados, sino que se intercambian y se unen formando una cruz inmensa y luminosa que se planta en la tierra, tiene su cúspide en el cielo y tiene brazos que rodean el mundo entero. Lo dice maravillosamente San Juan en su primera carta. El que dice, amo a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve? El que no ama a su hermano a quien ve. Este es el mandamiento que hemos recibido de Él. El que ama a Dios debe amar también a su hermano. Me pareció oportuno porque es la introducción a la encíclica. Vamos a tratar de la fraternidad, de la hermandad, hermano de todos. El cristiano es hermano de todos. El Papa en la introducción dice que los antecedentes de esta encíclica tiene como fuente de inspiración la vida de San Francisco. Le había inspirado Laudato Si' y ahora esta reflexión sobre la fraternidad humana. Y él, que siempre nos confía sus sueños, nos dice que anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre nosotros un deseo mundial de hermandad. A mí me parece que es como esta idea primera y fuerza que va a recorrer toda la encíclica. Con la expresión sueños que se rompen en pedazos, en el capítulo 1 el Papa hace un recorrido de la historia reciente del siglo XX y este comienzo del siglo del milenio. Francisco nos hace caer en la cuenta que la enseñanza de la historia como maestra de la vida no ha sido escuchada. Las guerras, por ejemplo, del siglo XX, que han dejado millones de muertos. El hambre, la pobreza, que se extiende sin límites. Y muchos intentos de integración y entendimiento entre los hombres se desvanecieron ante crisis que son difíciles de explicar. Este capítulo primero realmente es muy profundo porque llega hasta las raíces que contaminan la existencia humana. Él nos dice que el virus principal, eso nos decía en una de las catequesis que nos regaló durante el mes de agosto, las catequesis para curar al mundo. El virus de la pandemia no es el principal. El principal virus de nuestro tiempo es el virus de la injusticia. No obstante, este registro del mundo que nos rodea es la apuesta a la esperanza. Y él dice, hacia el final del capítulo primero, que a pesar de estas sombras densas que no conviene ignorar,
en las próximas páginas quiero hacerme eco de tantos caminos de esperanza. La esperanza nos habla de una sed, de una aspiración, de un anhelo de plenitud, de vida lograda, de un querer tocar lo grande, lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia cosas grandes, como la verdad, la bondad, la belleza, la justicia. La esperanza es audaz, dice Francisco, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse y grandes ideales que hacen la vida más bella y digna. Y nos invita, caminemos en la esperanza. En el capítulo 2 de Fratelli Tutti, bajo el título El prójimo sin fronteras, Jesús propone esta parábola, la parábola del buen samaritano, que nos devuelve la mirada al hermano caído. Una realidad que nos pasa a diario y nos da la opción de ser buenos samaritanos o indiferentes viajantes digitales que pasamos de largo. Al menos yo me sentí interpelado sobremanera cuando el Papa nos dice: en los que pasan de largo hay un detalle que no podemos ignorar. Eran personas religiosas. Es más, se dedicaban a dar culto a Dios. Un sacerdote y un levita. Esto es un fuerte llamado de atención. Indica que el hecho de creer en Dios y de adorarlo no garantiza vivir como a Dios le agrada. San Juan Crisóstomo llegó a expresar con mucha claridad este desafío, dice el Papa. Desean honrar al cuerpo de Cristo. No lo desprecien cuando lo contemplen desnudo, ni lo honren aquí en el templo con lienzo de seda, si al salir lo abandonan en su frío y desnudez. La paradoja es que a veces quienes dicen no creer pueden vivir la voluntad de Dios mejor que los creyentes. Con la figura bíblica del buen samaritano, el Papa nos invita a ser misericordiosos y compasivos con el otro. Muchas veces el culto que hacemos a la instantaneidad que ofrecen las nuevas tecnologías no se condicen con el paso cansino de los más débiles, de los ancianos, de los enfermos, a quienes tenemos algo que anunciar mientras los acompañamos en el camino. Este capítulo de Fratelli Tutti comenzó con una clave cristológica que nos regaló el concilio y que hoy nos vuelve a iluminar. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Esta frase me inspiró para que en la carta pastoral también dijera que no hay realidad humana que el Evangelio no puede iluminar. Es en el capítulo 3 donde me inspiré para el título de esta charla. Posibles ecos de Fratelli Tutti en nosotros. Posibles ecos. ¿Por qué no podemos dejar pasar esta sabiduría que nos regala el Papa Francisco en esta encíclica? Y sobre todo porque, además de enseñarla, nosotros tenemos que recordarla, hacerla pasar por el corazón. Y antes de abordar este capítulo, el contenido de este capítulo, que el Papa titula Pensar y gestar un mundo abierto, me parece oportuno detenernos en la palabra que da lugar a esta reflexión, la fraternidad. En la voz de nuestra lengua, la fraternidad crea familia de palabras que se vinculan con ella y despliegan una amplia diversidad.
Las palabras familia, padre, hermano, hermandad, casa materna, fraterno, contrafraternidad, carne y sangre, consanguíneo, hermanecer, un verbo intransitivo que según el diccionario dice que es nacerle a alguien un hermano, nacerle a alguien un hermano, hermanecer. La palabra vínculo, comunión y las expresadas por los adverbios fraternalmente y hermanablemente. La palabra que surge ya en este capítulo es amistad social, que depende íntimamente de la fraternidad. El título de este encuentro con ustedes, hermanos sacerdotes, surgió al reflexionar las enseñanzas de este capítulo. Y me pregunté si era posible despejar lo que el Papa Francisco nos propone en esta encíclica para remozar nuestro ministerio y misión en la Iglesia. Después de la lectura de un documento como este, la pregunta es si nos encuentra abiertos para encarnar muchas cosas que parecen golpear la puerta de nuestro sacerdocio y no dejan de impactar en el modo de vivir el ministerio hoy. Pienso que nos hace bien, además de enseñar el contenido a los fieles, siempre nos gusta, después de leerla, transmitirla, compartirla y enseñarla a nuestros fieles, en fin, digamos, en charlas, conferencias, en pequeños grupos. Pero también es necesario que podamos abrevar en sus páginas y pasar por el corazón lo que el vicario de Cristo nos regala con tanta sabiduría. Volviendo al texto de Fratelli Tutti, ya con la primera afirmación, parece dirigirnos la palabra. Un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla ni puede encontrar su plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Y esto puede acontecer en corazones que se dejan complementar, abiertos al sagrado deber de la hospitalidad. Con la palabra del Maestro tomada de Mateo 23:8, cuando nos dice todos ustedes son hermanos, el Papa deduce que hay un dinamismo de la historia que hace de las naciones de la tierra una vocación común. Y a pesar de la diversidad de etnias, sociedades y culturas, vemos sembrada la vocación de formar una comunidad compuesta de hermanos. A este fenómeno llama la creciente apertura del amor, y eso se puede comprobar en sociedades abiertas que integran a todos, forasteros, huérfanos, discapacitados, ancianos. Muchas veces convive con el racismo que muta, en sus formas de crueldad. La globalización no es ni buena ni mala, decía Benedicto XVI. No tiene moralidad, se la ponemos nosotros. Es un fenómeno que se ha presentado como fruto de la interacción humana. Pero una de sus formas perversas que pretende igualar a todos, y eso va contra la riqueza de los pueblos, culturas y personas. El Papa dice que el futuro no es monocromático. Para dar un ejemplo de relaciones internacionales transparentes, vuelve sobre el buen samaritano, quien se abrió a la sorpresa del hombre herido, libre de todo prejuicio, rótulo o estructura. El prójimo no es igual a socio por interés. Los socios crean mundos cerrados y cuadrados en un mundo que es redondo e invita a levantar los muros históricos y actuales. Bajo el subtítulo Libertad, Igualdad y Fraternidad, la encíclica aborda el arduo camino para construir un mundo más fraterno y el primer escollo es el individualismo. Francisco dice que el individualismo no nos hace más libres, más iguales, más hermanos. La mera suma de los intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad.
el individualismo radical es el virus más difícil de vencer. Sínodo arquidiocesano, cuya propuesta es caminar juntos nuestra gran ciudad con el fin de anunciar la presencia de Dios en nuestros barrios, todavía tiene que sobrellevar con paciencia actitudes que miran desde otro lugar el camino que todos debemos recorrer juntos, como si no perteneciesen a esta familia. Integrarlos por la vía de la persuasión es una tarea irrenunciable, cuanto más si consideramos que somos pocos y la mies es mucha. El sacerdote que se aísla promueve la insularidad de su comunidad que no renuncia al derecho de vivir la diocesaneidad junto a su sacerdote. La propuesta de hacer docencia, promoviendo el bien moral que nos propone el Papa, es un desafío que nos llama a la conversión pastoral, sobre todo sabiendo que nuestro tiempo valora más a los testigos que a los maestros, como enseñaba San Pablo VI. Solo siendo testigos podremos predicar con autoridad el apego a lo bueno, la tendencia a la benevolencia, querer el bien del otro, o también a la beneficencia, recordando aquella frase del libro de los Hechos: Jesús pasó haciendo el bien y curando a todos los que habían caído en poder del demonio, como enseñaba San Pedro. Entusiasma la propuesta de Francisco cuando nos dice: volvamos a promover el bien para nosotros mismos y para la humanidad, y así caminaremos juntos hacia un crecimiento genuino e integral, sin egoísmo, sin violencia ni corrupción. Finalmente, la deseada fraternidad demanda una educación del valor de la solidaridad. Quiero destacar la solidaridad que como virtud moral y actitud social, fruto de la conversión personal, exige el compromiso de todos aquellos que tienen responsabilidades educativas y formativas. La familia, en primer lugar, cuya misión educativa primaria es transmitir los valores, las virtudes, la fraternidad, el amor, el compartir, la atención del más débil. Los educadores y los medios de comunicación. Recuerdo que el padre Benoit, en la Cristología sacerdotal, según la carta a los Hebreos, definía el sacerdocio a partir de su incondicional solidaridad con Dios y con el hombre, y la insolidaridad con el pecado. Por eso pienso que el número 116 de la encíclica está dada para nosotros, los sacerdotes. Los últimos, en general, practican esa solidaridad tan especial que existe entre los que sufren, entre los pobres, y que nuestra civilización parece haber olvidado, o al menos tiene muchas ganas de olvidar. Solidaridad es una palabra que no cae bien siempre. Yo diría, dice el Papa, que algunas veces la hemos transformado en una mala palabra. No se puede decir, pero es una palabra que expresa mucho más que algunos actos de generosidad esporádicos. Es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. También es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, de tierra y de vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales. Es enfrentar los destructores efectos del imperio del dinero. La solidaridad, entendida en su sentido más hondo, es un modo de hacer historia. En Evangelii Gaudium, el Papa nos invitó a hacernos cargo, a asumir la causa de los pobres, las causas de aquellos que sufren y padecen injusticias. Termino esta charla con una oración que me surge de la misa de hoy. Hoy celebré la misa tempranito
y quise celebrarla para pedir por la paz y la justicia. Y me encontré con la oración colecta que les comparto ahora, a modo de oración final de esta charla, que también fue fuente de inspiración para poder desarrollar lo que les he compartido. Antes de rezarla, quiero pedirles que, que sirva un poco también este primer adelanto, esta primera reflexión, para leer la carta, la encíclica Fratelli Tutti. Me parece que podemos sacarle mucho provecho de su lectura, sobre todo para nuestro bien pastoral, y les recomiendo vivamente que en este tiempo donde el Papa está preocupado por cómo vamos a salir de esta pandemia, ¿no? Sus catequesis nos han invitado a que salgamos mejores, más solidarios, más fraternos. Por eso le decimos, Señor, que con cariño de Padre cuidas de los hombres a quienes diste un único origen, concede que todos conformen una sola familia y vivan en paz, unidos por el amor fraterno. Muchas gracias. Dios los bendiga.